cometemos muchísimos errores quienes empezamos a mirar temas de construir con pasión, pero sin números, claro. Y es fundamental entender a qué población va a servir. En ese número y la población tú empiezas a decir, bueno, esta región, ¿con qué cuenta? ¿Con qué cuenta? Y ahí también es fundamental porque a veces omitimos mirar a quienes ya están presentes. Entonces, y ahí empiezas tú a armar tu posible mercado y eso también te da un contexto del tamaño. Entonces tú creces y defines qué tan grande quieres hacer algo de acuerdo a la población que vas a hacer. Y desconoce totalmente cuál es mi modelo de atención, qué es lo que yo busco, cuáles van a ser. Es entender que un paciente lo que más valora es la integralidad. Y es que tú vayas a un sitio y todo te lo haga. El tema de la integralidad y el tema del seguimiento son valores agregados que al final redundan con temas de seguridad, calidad y de salud. Digamos que el recurso humano que te va a operar ese proyecto que tú tienes es el que va a garantizar que tú seas. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Gestionando Salud Podcast en esta nueva temporada que es súper especial para mí, que estoy desde la ciudad de Bogotá con unos aliados estratégicos que es la Fundación Santa Fe de Bogotá para hablar de un tema súper interesante que es la zapata o los cimientos de la estructura que necesitamos tener cuando hablamos de centros de salud, hospitales, en fin, todo lo que se necesita para poner en marcha un centro de salud que en idea suena muy bonito, pero a la hora de la verdad y la puesta en marcha, las cosas se complican un poquito. Iniciar un centro de salud suele partir de una visión ambiciosa, ya sea por brindar una atención, por suplir una necesidad de una comunidad determinada, llevar un servicio a nivel de alcance a una población. Sin embargo, llevar esta visión a la realidad conlleva muchos retos y muchos desafíos complejos, como son las normativas que tenemos exigentes, recursos limitados, un presupuesto o barreras financieras que también afectan un poquito a lo que es ponerlo en marcha, y la falta de un personal capacitado que esté a la altura de esas exigencias que queremos como visión. Antes de construir, habilitar o preguntarnos si realmente esa idea que nos planteamos es factible, tenemos que ver la factibilidad de este proyecto. Y en este episodio, evidentemente, tenemos que iniciar con la experta en la materia y que de verdad agradecemos muchísimo que la doctora Marta esté con nosotros porque usted es la gurú, me han dicho a mí, de abrir centros de salud, de esos pininos, crearlo, y de verdad que gente como usted necesitamos sí o sí para nosotros saber cómo dimensionar una idea que en planos se ve muy bonito, pero que a la hora de la verdad conlleva muchísimo sacrificio. Bienvenida, doctora Marta. Muchísimas gracias por el espacio. Encantada de estar acá y realmente todos esos adjetivos que colocas alrededor de lo que hacemos acá tienen que ver en gran parte con un gran equipo de trabajo que tenemos. Como has comentado, prestar servicios de salud viene desde la vocación de servir y las entidades que están dispuestas a hacer inversiones en salud tienen que tener muy claro la visión, la misión, qué quieren hacer y por dónde empezar. Hemos tenido una experiencia en la fundación particularmente muy grande. Te cuento un poco, empezamos viendo un hospital de alta complejidad muy enfocado en la parte hospitalaria, pero con el tiempo empezamos a entender que si tú quieres prestar servicios de alta complejidad, la forma en que los usuarios llegan generalmente es por los servicios ambulatorios. Y esto nos llevó a crear una red de centros ambulatorios muy importante. Hicimos unos primeros experimentos para entender un poco el tema de los flujos de atención del ámbito ambulatorio frente al ámbito hospitalario. Y hoy en día te puedo decir con tremendo orgullo que esta institución de cada 100 pesos que factura, 34 a 35 vienen por el ámbito ambulatorio. Wow. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de ámbito ambulatorio son muchísimos servicios en volumen, bajos ticket promedio, baja complejidad, pero finalmente son los que te permiten llenar un hospital. Correcto. Antes de iniciar de lleno, vamos a presentar a la doctora Marta Cecilia Ortiz, directora del Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, médica con experiencia en cargos directivos de aseguradoras, prestadoras de servicio de salud, manejo financiero, negociaciones de contrato, administración de EPS, ARS e IPS.
formulación y evaluación de proyectos hospitalarios y ambulatorios, control de indicadores y estrategias de mercado. O sea, que has recorrido bastante para poder tener una visión de lo que necesita un proyecto desde el inicio. Entonces, para comenzar, la mayoría de centros de salud, como bien dije en la introducción, nace de una necesidad identificada o de un servicio que necesitemos darle a la comunidad, pero hay que aterrizar esto. Entonces, ¿cuáles son los principales elementos que debemos tener en cuenta, no solamente a la hora de pensar el proyecto, sino a la hora de buscar a los aliados que te van a acompañar en ese trayecto? Bueno, es fundamental entender las necesidades del mercado. Pienso que es lo fundamental, entender el entorno donde tú quieres crear algo, y de ahí parten las necesidades, y con necesidades empieza ya uno a estructurar todo un tema de planeación financiera. Y aquí vienen temas muy importantes que hemos entendido con la experiencia que tenemos, y es que cuando alguien dice vamos a hacer un edificio o una obra, todo el mundo ve solamente la infraestructura, pero más allá de eso hay cantidad de temas. Empiezan generalmente unos estudios técnicos previos que pueden ser 3, 4 años antes de que tú pongas la primera piedra. Y eso es fundamental porque al menos en la Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos una fortaleza gigantesca en tener diferentes grupos de trabajo expertos en múltiples temas. Entonces, cuando tú miras un proyecto alrededor del mismo, pueden haber más de 120 personas que han participado en diferentes momentos de la estructuración de un proyecto. Particularmente, entonces empezamos con eso que tú llamas prefactibilidad, que es mirar el mercado, mirar la población, mirar el tamaño de lo que tú estás buscando. Te pongo un ejemplo: nosotros queríamos impactar una nueva zona en Colombia, que es el eje cafetero, que es el conjunto de 3 grandes departamentos que están en el corazón de Colombia. Y cuando queríamos pensar en un hospital de alta complejidad, pensamos inicialmente Pereira, y luego entendimos que el volumen de usuarios que viven en Pereira no da para alimentar un hospital de alta complejidad. Entonces empezamos a pensar, si tú quieres tener unidades de cuidado intensivo, pediátricas, neonatal, tienes que partir del tema que necesitas un número de población gigante para llenar ese número de camas. Claro. Y eso es fundamental, y creo que ahí es donde cometemos muchísimos errores quienes empezamos a mirar temas de construir con pasión, pero sin números. Claro. Y es fundamental entender a qué población va a servir. Entonces, tú empiezas a manejar todo el tema estadístico de frecuencias de uso. Cuando uno trabaja en aseguramiento, trabaja mucho las notas técnicas. La nota técnica al final es una tabla que te muestra unos servicios y te da un P por Q. Entonces, vale, precios por volúmenes de atención, y al final tú miras unas frecuencias de uso, claro, y te da un número, y con ese número y la población tú empiezas a decir, bueno, esta región, ¿con qué cuenta? ¿Con qué cuenta? Y ahí también es fundamental, porque a veces omitimos mirar a quienes ya están presentes. Entonces, ¿qué centros de salud, claro, hay? ¿Qué servicios tienen? Yo voy a competir, voy a complementar, y eso también es fundamental. Entonces, mirar el mercado de la población que estoy dispuesta a servir, la competencia, quienes ya están, son IPS que atienden toda la población, no están atados a un aseguramiento particular. Okay. Y ahí empiezas tú a armar tu posible mercado, y eso también te da un contexto del tamaño. Entonces tú creces y defines qué tan grande quieres hacer algo de acuerdo a la población que vas a servir. También tienes que hacer el estudio de prefactibilidad financiera con unos temas de frecuencia de uso, estudios de tarifas del mercado, y con una cantidad de insumos que a veces haces directamente o a veces subcontratas, pues tú empiezas a armar toda la información que requieres para empezar a estructurar tu proyecto médico arquitectónico. Hubo algo que me gustó que dijiste. Yo tengo que verificar si yo voy a competir o voy a complementar. No todo el mundo tiene esa visión clara, porque siempre llegamos con la mentalidad de que tenemos una necesidad que vamos a suplir, pero no vemos lo que hay alrededor y por qué esa necesidad continúa o no, y cómo realmente se va a orquestar, porque eso no van a dejar de existir. O sea, de lo poco que he visto, de mi experiencia, no dejan de coexistir los centros. O uno lo absorbe por cuestión de volumen, pero ese sigue coexistiendo. ¿Cómo yo complemento esa idea? ¿O cómo yo puedo ser lo suficientemente humilde de decir, es que aquí yo no entro, vamos a complementar con lo que hay? Nosotros en eso hemos evolucionado bastante, y
y tenemos muy claro la calidad de los competidores, y para nosotros es fundamental entender al sitio donde vamos a llegar qué IPS hay y si están acreditadas. Entonces uno empieza a filtrar un poco, y cuando uno dice vamos a ir a tal sitio y allí ya existe un hospital acreditado, posicionado, que hace muy bien su labor, pues empezamos a un tema de colaboración. Un ejemplo en el eje cafetero, que quizás es nuestro proyecto que estamos madurando más en este momento y por eso te hablo tanto del mismo, entendíamos, por ejemplo, que hay una entidad que hace muy bien el tema de radioterapia de atención de oncología. Okay. Entonces nosotros llegamos y decimos, bueno, aquí también es apalancar, cuidarnos, protegernos y dinamizar la atención en salud. Entonces tú tienes esto que lo haces muy bien, tienes un volumen y una capacidad suficiente para llenar las necesidades del mercado, pero no tienes estos servicios que puedo llegar a complementar. Claro. Entonces eso también es fundamental, porque finalmente estamos mandando el mensaje de que no somos unos colonizadores que llegamos a descalificar todo lo que existe, sino ven y miramos la integralidad del servicio, cómo la tengo a través de lo que nosotros hacemos o complementados con quienes ya existen en el medio. De verdad que eso me pareció muy bonito. De verdad que eso es diferente. No es lo cotidiano en temas de salud. Y eso es muy bonito verlo, porque siempre nos vemos como competencia. Y ese chip debemos un poquito romperlo y simplemente unir fuerzas. Porque al final de cuentas es el beneficio para los pacientes. De acuerdo. Eso no nos quede la menor duda. Hay miles de metodologías estandarizadas para reducir la incertidumbre, para tomar las decisiones y tomarlas bien y no irnos por donde vinimos. Un buen análisis no se improvisa, requiere de herramientas, enfoques que garanticen la viabilidad del proyecto y la sostenibilidad de ese proyecto. ¿Qué herramientas, fuentes o enfoques utilizan comúnmente para validar esas informaciones que bien nos dijiste al inicio? Digamos que tomamos mucha información propia y también del mercado. Tenemos una data importante que nos permite entender frecuencias de uso generales, porque cuando hablamos de lo que hace la fundación, pues no atendemos el 100% de los servicios ni de una población. Entonces complementamos data nuestra con data que existe en RIPS, que son algunos datos generales que manejan los diferentes sistemas de salud de Colombia, y eso nos permite entender muchísimos temas. Entonces cuando yo te hablo de frecuencia de uso, por ejemplo, es fundamental el perfil epidemiológico. No es el mismo perfil epidemiológico que tú manejas en Bogotá al perfil epidemiológico que manejas en Cartagena o que manejas en el eje cafetero. Por ejemplo, en Bogotá tenemos una alta concentración de adultos mayores, pero también tenemos un foco gigantesco en adultos jóvenes, niños y maternas. En Cartagena nos ha sorprendido la cantidad de niños que derivan el servicio. Allá hay muchísima población con una fecundidad superior, y en el eje cafetero, que es donde vamos a incursionar, por ejemplo, vimos que en Colombia los adultos mayores son del 13% y en el eje cafetero son del 19%. ¿Y por qué? Porque se ha convertido en un sitio preferido por locales, colombianos y extranjeros, para pensionarse. Entonces, cuando tú ves una población donde el 19% son adultos mayores, automáticamente sabes que tienes que tener una alta concentración de servicios, de todo lo que tiene que ver con patologías crónicas, geriatría y una cantidad de condiciones que, si tú no las analizas, empiezas a tomar decisiones de acuerdo a lo que conoces de Bogotá o de Cartagena, y no sensibilizas tu proyecto de acuerdo a las condiciones epidemiológicas y el perfil general de la población que estás dispuesto a atender. Interesantísimo. Cuando ya estoy montando todo esto, estoy creando mi muñequito con todo lo que me estás diciendo, muchos proyectos algunas veces nos fallan por falta de visión. La visión puede estar espectacular, pero se omiten muchas variables de las que nos estás comentando, o caemos en sesgos optimistas, por decirlo de cierta forma. Errores como subestimar una inversión, como ignorar la competencia o validar, por ejemplo, comprometerse con todos los servicios. Vamos de una por un hospital general, rimbombante, que sea se me fue la palabra, avasallante, eso. Entonces, ¿cuáles son esos errores más frecuentes que cometen al momento de inicializar un proyecto? Yo creo que el definir el tamaño es fundamental. Creo que hay gente que desconoce
un poco, por ejemplo, está mundialmente conocido cuántas camas deben haber por número de habitantes. Claro. Entonces hay unos parámetros generales que definen el mercado y uno pues mapea qué existe ya para saber que lo que está haciendo no está sobredimensionado. Entonces me parece que parte de los grandes errores es no mirar el mercado, la demanda y el tamaño de lo que tú vas a tener. Y empiezan temas financieros relevantes cuando tú no has tenido experiencia en abrir un servicio y piensas que esto es Big Bang, que tú prendes la luz y que hoy no tienes nada y mañana tienes un servicio 100% funcionando. En las múltiples aperturas que hemos hecho hemos entendido que hay una gradualidad importante en la apertura de servicios porque no solamente es la mejor forma, sino que es la forma responsable con los pacientes que garantizan desenlaces importantes acá. Algo también fundamental de lo cual no hemos hablado y es del tema del modelo de atención. Yo te decía que cuando la gente va a abrir un nuevo proyecto, piensa que es ladrillos, infraestructura, equipos y desconoce totalmente cuál es mi modelo de atención, qué es lo que yo busco, cuáles van a ser mis no negociables. En la fundación, por ejemplo, tenemos un esquema de unos 12, 15 parámetros que son no negociables. Toda la infraestructura que hacemos debe tener y garantizar seguridad y calidad para los usuarios. Debemos respetar la imagen corporativa, debemos promover la integralidad del servicio, debemos ser autosostenibles financieramente, debemos ser respetuosos con el tema de sostenibilidad ambiental, debemos hacer espacios que respondan a las necesidades de nuestros colaboradores, debemos escoger la mejor tecnología, no la más cara, sino la más apropiada para lo que tenemos. Entonces digamos que hemos desarrollado unos checklists importantísimos que nos dan el marco general de lo que vamos a hacer. Entonces cuando yo te digo todo eso, tú dices, ¿y dónde quedó la infraestructura? Casi que queda reducida a nada, Claro. porque es un proyecto estratégico que compone 1000 temas adicionales y al final la infraestructura es el resultado de todo lo que tú has definido como tu modelo y estrategia de gestión. Listo. La factibilidad no simplemente es un informe que bien puedes poner todos esos no negociables, estrategia, pero cuando tenemos ese documento, ¿cómo yo lo convierto en acción? ¿Cómo yo paso de simplemente un análisis que me está diciendo cómo es mi población, cuál es el servicio que yo voy a dar, cómo voy a hacer esa estructura del servicio que quiero ofrecer a mi población, cómo yo lo ejecuto, cómo yo pongo ese plan de acción en movimiento? Bueno, entonces hay un poco de genios que trabajan sobre el papel y que se encargan de recoger toda la información y hacer un estudio de prefactibilidad, un plan médico arquitectónico donde de acuerdo a lo que tú tienes presentar, defines, quiero prestar estos servicios para esta población, entonces necesito 20 consultorios, 2 salas de procedimiento, un equipo de rayos X y hacen un diseño teórico que luego entonces tú dices cómo lo vuelvo operativo. Pasa una segunda fase y es la discusión con el usuario final. Entonces vamos y discutimos con los médicos, con las enfermeras, con el personal asistencial, la validez de este proceso. Y pasa un tema fundamental y es que tú miras consultas y tú dices, no, voy a hacer 20 consultas de ginecología, 30 consultas de medicina interna, pero hay algo muy importante que nosotros hemos aprendido y sobre lo cual tenemos la finura del detalle de la gestión y son las derivaciones. Resulta que tú vas a todos estos servicios y te derivan cosas, te derivan una ecografía, una radiografía, un laboratorio y empezamos a trabajar en un tema muy importante y es la integralidad del servicio, donde hemos llegado a reinterpretar lo que los usuarios necesitan y quieren con todo nuestro modelo de atención centrada en la persona, es entender que un paciente lo que más valora es la integralidad y es que tú vayas a un sitio y todo te lo hagan ahí mismo, no que la consulta sea un sitio y después te mandan a un centro de imágenes diagnósticas y luego a un laboratorio clínico y tú vas con tus papelitos que te dan en cada sitio a la consulta del médico. Entonces el tema de la integralidad es fundamental, que el médico cuente con todo este apoyo diagnóstico dentro del centro de atención porque eso permite 1000 temas que el usuario probablemente no percibe pero que los médicos sabemos que son fundamentales. Si yo te estoy haciendo seguimiento de una hemoglobina glicosilada porque tienes riesgos de diabetes, yo debo garantizar que te realizas el examen siempre en el mismo sitio para yo tener una curva de tendencia. Correcto. Igual si te estoy haciendo el seguimiento de una masa benigna, yo necesito saber el comportamiento de tu masa benigna con los años, creció, cambió de aspecto y la única forma de garantizar eso es que yo
pueda garantizar que te lo hago en el mismo equipo, con la misma secuencia, y eso a veces es imperceptible para el usuario, pero para quienes prestamos el servicio de salud, entendemos que el tema de la integralidad y el tema del seguimiento son valores agregados que al final redundan con temas de seguridad, calidad y desenlace. Entonces esto es fundamental y eso es lo que validamos con los expertos clínicos para dar un servicio integral. ¿Qué te hace falta? Hemos pensado en esto y entonces el médico dice, oiga, pero ¿cómo no vamos a tener un endoscopio? Claro. Pero oiga, esto es fundamental y a veces el modelo se acaba de pulir con lo que hacen los expertos en planeación financiera, en estrategia y se complementa con los técnicos. La ventaja que tenemos, como yo te decía, es que estas construcciones son colectivas. Hay una cantidad de gente en el back apoyando y garantizando que minimizamos la posibilidad de que hayan errores. Siempre hay un rasgo de incertidumbre tolerable que podemos tener, pero el equipo que a veces muchas IPS pequeñas o inversionistas adolecen del tema de tener con todos los perfiles y las áreas, creo que es uno de los grandes diferenciales de la fundación. Otro tema fundamental es que desde que empezamos a hacer servicios, nosotros no pensamos en cumplir la habilitación, que es la norma mínima. Desde el principio pensamos en que tienen que ser servicios que cumplan estándares de acreditación nacional e internacional. Entonces tú abrevias una curva de aprendizaje gigantesca y dejas un modelo de atención, una infraestructura y un proyecto que cumple desde el día cero con estándares superiores que te permiten abreviar una cantidad de curva de aprendizaje listo para ser presentado a un ente acreditador en muy corto tiempo. Me gustó la parte de que esa segunda fase la vuelves humana todo el tema de números, de cómo está el mercado, a interiorizarlo con tu equipo para ver el proceso macro. O sea, eso me parece súper tangible ya, que todo el mundo opine, no, es que falta tal cosa, que el proceso se hace de esta manera. Claro, eso te permite cambiar el chip, ya no es un proyecto, y es algo más tangible, por decirlo de cierta forma, y me pareció maravilloso. Emprender en salud es riesgoso. Totalmente. Mucho. Yo digo que el que gestiona hospitales o el que trabaja en hospitales hace deporte extremo. Todos los días hay algo nuevo. Cuando te duele el pie, resulta que la cabeza... No voy a volver a decir que soy sedentaria. Voy a decir que me dedico a los deportes extremos. Sí, total. Y créeme que con las funciones que desempeña, más aún. ¿Qué consejos prácticos darías a quienes están en esta fase inicial? Y como bien has dicho, la experiencia a ustedes los ha llevado a tener una curva de aprendizaje, a no tropezarse con la misma piedra, pero realmente no todos contamos con ese perfil o esos 53 años que tiene la fundación de experiencia para arrancar un proyecto, por más pequeño o ambicioso que sea. Yo creo que todo lo que hemos hablado es como de la estructura financiera, práctica, el papel y después volver tangible un elemento, pero dejamos para el final y quizás no por ser menos importante, sino por ser la cereza del pastel, y es contar con la gente. Digamos que el recurso humano que te va a operar ese proyecto que tú tienes es el que va a garantizar que tú seas exitoso o no. Entonces el tema de cultura organizacional, del modelo de atención, del factor wow que tú vas a tener es fundamental. Entonces, ¿cuál va a ser tu diferencial? ¿Cuál va a ser tu fórmula de valor? Y eso lo trabajamos mucho en la fundación. La fórmula de valor no es un invento nuestro, eso está totalmente definido y es cómo garantizas en el numerador los mejores desenlaces clínicos con la mejor experiencia del paciente y en el denominador y cómo lo haces de manera eficiente. Vale. Entonces digamos que cada quien debe ver cuál es su fórmula de valor, cuál es su diferencial, a qué le voy a apuntar y cómo garantizo que la gente que va a estar dentro del proyecto y que va a representarte entiende valores, principios y transmite lo que tú quieres. Entonces me parece que hay proyectos que en el papel aguantan con absolutamente todo y cuando tú vas a llevarlos a las prácticas no entiendes por qué las cosas fallan y es porque nos fijamos mucho en el proyecto pero no formamos a la gente que va a estar de cara al usuario, que va a ser la que garantice que un usuario te recompre, que un usuario vuelva, que un usuario tenga credibilidad en lo que tú vendes y para nosotros ese tema es fundamental. ¿Cómo fomentas eso? ¿Cómo
desde el inicio puede ser muy fácil si lo visualiza desde el inicio, pero algunas veces se nos chispotea y no lo trabajamos. ¿Cómo tú cambias esa cultura o cómo tú sostienes esa cultura en el tiempo? Nosotros también con la experiencia hemos entendido que desde que empieza un proyecto constructivo, que depende del tamaño, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, empezamos a crear unos comités de puesta en marcha. Yo no diría, pero hombre, es solamente prender la luz y empiece a trabajar. No, tenemos más de 15 comités de puesta en marcha. Entonces tenemos un comité de infraestructura que tiene un nivel directivo, un nivel gerencial y un nivel operativo. Entonces, por ejemplo, en el directivo se aprueban absolutamente todos los contratos de obra que tú vas a autorizar para que tengas claro que lo que estás autorizando está dentro del presupuesto y no vayas a tener desviaciones ni en presupuesto ni en el tiempo de ejecución. Tenemos uno gerencial donde se analiza toda la información a detalle que se va a llevar al directivo para que se puedan tomar decisiones eficientes, y un operativo que está en el día a día garantizando que los tiempos y las cosas se dan. Ese es solo el de infraestructura, pero también tenemos uno de dotación, porque si bien es cierto, cuando tú miras un proyecto, pues no son las paredes, sino con qué lo dotas, qué equipos compras, cuáles son los equipos ideales, los que no están sobredimensionados para el nivel de complejidad que vas a tener, pero te dejan satisfecho con el nivel de apoyo que te van a dar, y este es fundamental. Y la dotación no solo de equipos, tienes que dotar desde la parte de consultorios médicos, el tema de canecas, bueno, 1000 temas, desde la compra del lápiz hasta la compra del acelerador lineal. Entonces hay un comité de dotación que tiene que estar en permanente contacto con el de infraestructura, porque lo que vemos es que a veces hay desarticulación y estos dos comités no se hablan. Islas Entonces, divorciadas. tienen lista la infraestructura y los equipos no han llegado, o llegan los equipos y ya te los van a colocar y la infraestructura no está lista. Entonces nosotros tenemos un comité que se habla permanentemente entre la infraestructura y la dotación para garantizar que esto fluye. Tenemos un comité de gestión humana que define estructura, perfiles, tiempos de capacitación, cuánto tiempo antes debe entrar, qué personas del nivel corporativo van a acompañar la puesta en marcha, porque esto no es que allá te dejo y te suelto, sino ven y te acompaño para ver cómo transmito esa cultura. Y lo que hemos tenido también es que mucha gente nuestra va al inicio y termina quedándose sembrada en el proyecto para garantizar que la cultura se transmite a las nuevas personas. Tenemos un comité de habilitación y acreditación que te lo comentaba, para garantizar que desde el principio cumplimos esos estándares. Tenemos un comité de mercadeo, cómo vamos a comunicar, cuáles son nuestros aliados. Tenemos un comité comercial, cuáles son las tarifas, cuáles son los servicios, cómo voy a vender, cuándo voy a empezar. Tenemos comités de donaciones, si el proyecto está apalancado en aliados que te van a donar algún tipo de situación. Y como te decía, complementamos esto con 15 comités. Estos comités trabajan de manera independiente y se reúnen cada mes iniciando el proyecto, después cuando ya va a empezar cada 15 días, y reportan a un nivel directivo. Y ese nivel directivo ve el bosque completo. Claro. Entonces, lo que se encarga de este nivel directivo es de articular que no haya nadie en el momento equivocado, y empiezan a trazarse unas rutas críticas. Oye, esto se vuelve una ruta crítica, recuerda que tú llegas a un equipo y el equipo no empieza a funcionar de una vez, 3 meses de licenciamiento. Entonces hay una cantidad de filigrana fundamental que hace que tu proyecto sea exitoso o que sea un desastre. Entonces esto lo hemos aprendido con el tiempo, y el tema de la gestión con estos comités ha sido, yo creo que uno de los temas que garantizan que la puesta en marcha sea exitosa y que cada apertura no sea un dolor de cabeza. También hay un comité de habilitación que es el encargado de hablarse con los entes de control locales, de entender cuál es la habilitación. Estamos muy pendientes de llevar planos y mira, hemos pensado esto, ¿tú qué opinas? Para que cuando el proyecto salga no venga un ente que te va a dar la habilitación y te empiece a encontrar brechas en la forma en que interpretan la norma. Entonces esto también es fundamental, la comunicación permanente con los entes de control locales. Wow, es complejo. O sea, se ve fácil desde fuera, pero articular 15 comités con funciones muy focales y muy independientes una de otra, de cierta forma, es súper complejo. Y eso yo creo que es lo que hace grande este tipo de experiencia que ustedes llevan a otros lugares. Marta, yo quiero que tú me digas o le digas al espectador con qué tú quieres que ellos se queden
de este tiempo que tenemos nosotros ya para cerrar, ¿con qué tú quieres que el espectador se quede como ese dulcito de sabor de boca? Yo creo que emprender en salud es una necesidad fundamental que tiene que ver mucho con la capacidad y el ánimo de servir. Y hay que admirar y apoyar a toda la gente que quiere emprender en salud. Hay muchos más negocios rentables y cualquiera que quiera tener su dinero invertido en temas más exitosos, quizás no piense en salud. Entonces hay que apoyar a toda la gente que está pensando en invertir en un servicio tan loable como prestar servicios de salud. Y creo que para garantizar que la gente que piensa invertir pueda ser exitoso, es bueno acompañar. Y yo creo que esto que yo te he contado, que parece que hubiéramos nacido aprendidos, de ninguna manera ha sido así. Nosotros llevamos más de 15 años haciendo centros satélites del hospital, y lo que yo te he contado acá es la evolución de la transformación y hasta dónde hemos llegado. Hemos reinventado 1000 veces la receta hasta que hemos encontrado la mejor forma de gestionar, y hoy en día yo creo que estamos totalmente tranquilos con la suficiencia del análisis que hacemos de los proyectos, y hoy en día claramente nos equivocamos mucho menos. Entonces, todos los días aprendemos, todos los días tenemos mejores formas de hacer las cosas, y creemos también que dentro de la responsabilidad institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, cuyo propósito fundamental es liderar e influir, pues acompañar es una forma de liderar. Entonces, estamos siempre abiertos a muchísimos temas por ser una entidad acreditada. Nuestra responsabilidad también es acompañar a otros en este proceso, y pienso que lo hacemos con un compromiso, una responsabilidad y un honor grande hacia poder apoyar a otras instituciones. De verdad que ha sido un episodio súper enriquecedor. Te agradezco muchísimo el tiempo porque sé que la agenda es complicada, pero sobre todo con la humildad y la transparencia que ustedes están dispuestos a colaborar de esa experiencia. O sea, no me quedo solamente yo con lo que aprendí, sino que una de las cosas que sí me han llamado siempre la atención de Fundación Santa Fe de Bogotá es la forma de transmisión del conocimiento sin ningún tipo de tapujos, ni miedos, ni nada por el estilo. Es decir, que enhorabuena por la labor que están haciendo, y de verdad que 1000 gracias por venir al podcast. No, a ti muchísimas gracias, y fue un escenario bastante agradable. Bueno, estar pendiente a los próximos episodios porque este solo es el primero, así que estar listo y va a estar bastante divertido. Hasta una próxima.